Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, hermanita. Qué bueno, gracias Buenas a Dios. noches, Buenas noches, buenas noches. buenas noches, hermana. Hola, hola a todos, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Un minutito e iniciamos, por favor. Sí. Gracias. Ya tu esposa se le ha concedido que te vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente para recibir al rey. Ay, Muy bien, buenas noches a todos. Pues vamos a iniciar. Le voy a pedir por favor a mi hermana Luz si nos puede guiar en oración, por favor. Sí, Gracias. bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, dándote gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en esta noche para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, para que tú redarguyas a través de tu Espíritu Santo, Padre, para que nos hables, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, por el tiempo. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que está aquí conectado. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Dirige tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Háblanos a través de la boca de tu siervo, bendito Dios. Que nuestro espíritu también esté atento, Padre Celestial. Y ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, pero sobre todo a obedecer tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús, mi bendito Dios. Amén. Amén, amén. Muy bien. ¿Ya me ven? Ya. ¿Ya? Sí, Gracias. Que la plataforma de Zoom cambió algunas cosas, como que está mejorando, pero en lo que le aprendo a usar, por eso les pregunto. Siempre la están actualizando. Ok, pues vamos a iniciar este estudio de primer libro de Samuel. Ok, desde aquí hago una observación. No se dice primera de Samuel porque es un libro. Entonces se dice primer libro de Samuel o primero de Samuel. Ajá, ¿sí queda claro? sí. Ok, Sí. Sí. que se comete mucho el error y es normal que caigamos en este error. Estamos acostumbrados a las cartas paulinas, ¿no? Primera de Corintios, segunda de Corintios, pero cuando llegamos aquí al Antiguo Testamento, son libros. Entonces, tiene que ser primero de Samuel o primer libro de Samuel. Ujú. Ok. Ay, les digo que me cuesta trabajo todavía esto. Ok, por favor, hermano Marciano, ¿nos ayudas a leer? Sí, mi hermano. Gracias. Dice así, primer libro de Samuel, autor y composición. El autor del primer libro de Samuel es desconocido. La traducción judía atribuye parte del contenido al profeta Samuel, aunque también pudo haber contribuciones de otros profetas, como Natán y Gad. Este libro forma parte
de los textos históricos del Antiguo Testamento. Su composición final probablemente ocurrió en el siglo X y el VI antes de Cristo, recopilando tradiciones orales y escritas de Israel. Ok, gracias, hermano. Muy Sí, bien. ¿Qué pudieron ustedes estudiar acerca del autor y parte de la composición? De cómo se armó, cómo se escribió este primer libro de Samuel. ¿Qué estudiaron ustedes? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Bueno, Bueno, yo le leo aquí lo que dice mi Biblia. adelante. Dice, la tradición judía le asignó la escritura de Samuel a Samuel mismo, a Natán y a Gad, basado en Primera de Crónicas 29. Pero Samuel no puede ser el escritor porque su muerte se registra en el primero de Samuel 25:1, antes de que los acontecimientos asociados con el reino de David llegaran a suceder. Además, Natán y Gad fueron profetas del Señor durante la vida de David y no habrían estado vivos cuando se escribió el libro de Samuel. Aunque los registros escritos de estos tres profetas podrían haber sido usados para información en la escritura en primero y segundo de Samuel, el autor humano de estos libros es desconocido. La obra llega al lector como un escrito anónimo, esto es, el autor humano habla de parte del Señor y da la interpretación divina de los acontecimientos narrados. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué puede decir aparte de eso, hermano? Según lo que leyó. Sí, segundo lo que yo estuve escuchando es que sí, Samuel, sí fue, o sea, sí fue el que ¿cómo? Escribió el primer libro, bueno, no completo porque él murió antes. Entonces fue lo que yo sí escuché dentro del hermano que predicaba y explicaba la palabra. Ok, muy bien, gracias, hermana. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Hola, hola. Bueno, en mi libro dice que el autor es desconocido, perdón, en mi Biblia dice que el autor es desconocido Ajá, y, y abarca que se escribió a partir del nacimiento de Samuel en 1150 antes de Cristo y termina en la muerte de Saúl en 1110 antes de Cristo. Es como ok, lo único que hay de más. ok, interesante, ¿eh? Sí, ciertamente, entonces Samuel no pudo haber escrito acerca de su muerte. Es el mismo caso de Moisés, ¿verdad? Veíamos Ujú. en el Pentateuco que lo escribió Moisés como Y uno de Josué. los candidatos de, de que lo escribió, pero no pudo haber sido, más bien pudo haber sido alguna persona más, porque él no pudo escribir de su propia muerte. Ajá, al igual que aquí Samuel. Ok, gracias, hermana. ¿Alguien más? Dice aquí algo muy interesante, ¿no? Se me fue el chueco. Dice al final, su composición final probablemente ocurrió entre el siglo X y el ahí está mal escrito ahí, ¿no? Sexto, no, sí, porque va al revés, sexto antes de Cristo, recopilando tradiciones orales y escritas de Israel. Este último es un dato muy importante. Se hizo entonces una recopilación tanto de las tradiciones orales y escritos de Israel. ¿Qué piensan de estas dos cosas? sí, muchas de las ocasiones el- la recopilación de usos y costumbres era de carácter oral, perdón, y se plasmaba a nivel de pergamino, lo cual viene a arrojar como usos y costumbres varios libros hebreos, entre ellos el Mishnah, Ujú. el propio, se derivaban de ellos.
el Guevara o Gamerá, así más o menos se llama el nombre, pero Ujú. finalmente eran tradiciones escritas que se iban trasladando a nivel de los rabinos de Ajá. manera generacional. Y evidentemente que por ser un libro donde se inicia precisamente la serie de libros históricos, el de Samuel, habla en gran medida del sustento de antecedente y consecuente histórico, es decir, hechos registrados de manera fidedigna generación tras generación a través de esta codificación de pergaminos, ¿verdad? Ajá. Eso es algo que podría aportar. Interesante, ¿eh? Gracias, hermana Susana. Soy yo, Juan Pablo, Ah, pastor. ¿sí puede hablar, hermano? Pues no muy bien, pero bueno, voy a ser muy rápido aquí en esta aportación. Al hablar de que son usos y costumbres, creo que ahí estamos hablando de que no hay un autor solamente, sino que son varios autores, puesto que ahí hay que recordar que también se transmitía de generación en generación el conocimiento, ¿verdad? Entonces es algo que creo que nos puede ayudar con la autoría de este libro. Ok, muy bien. Entonces, varios, ¿verdad? Varios Así es. contribuyeron a escribir este libro. Obviamente basándose en lo que decía mi hermano Marciano, en los escritos, ¿sí? La escritura o los pergaminos que ellos tenían eran fidedignos, o sea, eran, ¿cuál sería un paralelo de esta palabra? Fieles. Sí, fieles, ¿verdad? Fieles a los escritos antiguos. Sí, Entonces surgiría aquí la pregunta, entonces lo escribieron muchas personas y podría tener errores. ¿Qué piensan? sí, Claro. Y sí. entonces, ¿por qué entró en el canon bíblico cuando armaron toda la Biblia? ¿O se armó el Antiguo Testamento? Porque seguramente, no seguramente, en la certeza de las cosas, toda palabra es inspirada por Dios, de Amén. conformidad a lo que se prescribe en 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Y evidentemente que fue en el lapso de los 1600 años donde 40 escribas inspirados por el Espíritu plasmaron lo que había de plasmarse viniendo de Dios mismo. Entonces, si partimos de la premisa de que toda la escritura es inspirada de parte de Dios Amén. para perfeccionar al hombre de Dios, digo, parafraseando de manera muy sumaria, es que hay la fidedigna certeza de que Dios nos quería hacer conocer este libro primero y este libro segundo de Samuel, porque además de todo, de que fue un hecho real como tal, toda vez que Samuel fue juez, fue legislador, fue profeta, Ujú. también el acontecer para su llegada a este mundo tuvo un antecedente en la gracia concedida a Ana, que Ana viene del hebreo y quiere decir gracia, que fue respaldada por el esfuerzo de ella por muchos años orando para que Dios le diese un hijo. Y nada más y nada menos que Samuel viene de Shemuel, que quiere decir Dios escucha. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ¿autor quién es? Varios, Es el Espíritu Santo. varios. ¿Sale? Hombres Pero inspirados por Dios, sí, fueron los que escribieron la Biblia. ujú, Ah, y estamos hablando aquí de un libro, más bien aquí, primer libro de Samuel, son libros históricos. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con que hay un registro minucioso de todas las personas que reinaron en Israel. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, se registran muchos nombres, grandes listas de nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían un escrito minucioso de todo lo que pasaba en Israel. Ajá, entonces a la luz de todo esto, podemos decir que no importa quién lo haya escrito, lo que importa es que es fiel, es fidedigno el escrito. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. sí, Sí. Es interesante, ¿eh? Todo esto que estamos hablando. También podría ser porque viene
bueno, estaba escribiendo su descendencia de Ujú. Cristo, iba, ahora sí que venía marcando su registro, ¿no? De todos sus antecedentes para conocer cómo iba a llegar. Así es, un registro minucioso de todo lo que estaba sucediendo en Israel. Ok, vamos a la estructura y propósito. Por favor, hermana Carla. ¿Sí está Sí, Carla? pastor. Ah, ok, Sí, adelante. perdón. Estructura y propósito. El libro está dividido en dos secciones principales: la vida y ministerio del profeta Samuel, la historia de dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. El propósito principal del libro es mostrar la soberanía de Dios en la historia de Israel, cómo cómo el pueblo se alejó de él y cómo Dios levantó líderes para cumplir sus planes, a pesar de sus debilidades humanas. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces aquí nos dice que el libro de Samuel, primer libro de Samuel, está dividido en ¿cuántas secciones? En dos, ¿verdad? La primera nos va a hablar de la vida y ministerio del profeta Samuel. Y es interesante, ¿no? Inicia con esto. Si nos echamos un clavadito hacia atrás, lo que hemos estado estudiando en el Pentateuco, Josué, Jueces y Ruth, ¿sí? Nos vamos a encontrar con, bueno, como lo dice, personajes levantados por Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que también Dios levanta a Samuel como un profeta para Israel. ¿Qué es un profeta? O sea, alguien que habla de parte de Dios Ok, y que si se cumple lo que dice es porque es de parte de Dios y si no se cumple lo que dice es que es un falso profeta. muy bien. Entonces es un portavoz de la voz de Dios, que obviamente, como bien dice mi hermana, se tenía que cumplir lo que decía. Si no se cumplía, el tal entonces debía de morir. Eso lo decía la ley mesiánica, mosaica, ¿sí? La ley de Moisés. Ajá. Entonces, Dios hablando a su pueblo a través de un profeta. Ajá. Y la siguiente sección es la historia de los dos primeros reyes de Israel. Sí, el primero de ellos va a ser Saúl y, y el segundo va a ser David. Ajá. ¿Qué investigaron acerca de esto? ¿Qué más investigaron? Sí, sumado a esto que se comparte, es que viene derivado en el orden del canon, que en ese tiempo de jueces en el que al final del libro de jueces se habla de esa máxima en la cual cada quien hacía lo que quería, parafraseando, Ujú. se entra en esta etapa en la cual Dios, en su soberanía, ya y a petición expresa del pueblo inconsciente, inmaduro, contumaz y rebelde, demandaba un rey vivo, un rey de carne y hueso, que evidentemente suplía o pretendía suplir a ese rey no visible, que era el Dios Altísimo propiamente. Entonces el Señor en su misericordia, para hacer notar al pueblo ese reto a la suficiencia de Dios, porque todo es suficiente en Dios, a menos de que la suficiencia del ser humano limitada diga que no es suficiente, demanda la presencia de esos reyes. Y evidentemente que el Señor prepara todo el antecedente de Ujú. manera soberana en el plan de salvación que Él ha establecido desde Génesis hasta Apocalipsis, Ujú. el cómo se iba a desarrollar, entrar en una nueva etapa, que era la etapa de la monarquía, y que iba a demandar del pueblo, ¿verdad? El cumplir con su propia demanda. Mándanos un rey como los otros pueblos, es decir, un líder en el cual nosotros podamos someternos, estar sujetos, estar en sumisión, ser obedientes, cosa que todavía permeando la cuestión de los jueces, en la que cada quien hacía lo que quería, no iba a ser la excepción en las primicias de lo que iba a ser la monarquía, ¿no?
Así Y es la es. secuencia precisamente de la monarquía, el inicio de la misma en estos libros de Samuel. Así es. Así es. Va a ser muy, gracias, hermano. Va a ser muy interesante cuando entremos a esta transición entre jueces y primer libro de Samuel. Sí, recordemos, como bien decía mi hermano, que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Pero Dios no se olvidó de ellos. Dios tenía un plan, como lo dijo mi hermano desde el principio, y él se iba a encargar de levantar tanto a los jueces como a los profetas para que siguieran hablando al pueblo, ¿verdad? Entonces, después va a permitir el que sean levantados reyes. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esa transición. Dice aquí en el párrafo que está en verde, el propósito principal del libro de Samuel es mostrar que la soberanía de Dios en la historia de Israel. Dios como el soberano sobre todas las cosas. Dios cumpliendo su promesa a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? En donde una y otra vez les decía que iban a ser bendecidos, que iban a ser prosperados, que Dios iba a estar con ellos, que iban a ser de testimonio para todas las naciones. Dios hasta hoy día sigue cuidando a su pueblo. Pero el pueblo vemos que es contumaz y es rebelde y constantemente son de dura cerviz. Ajá, constantemente se equivocan, al igual que nosotros. Nosotros no somos, como dice el dicho, moneditas de oro tampoco, ¿verdad? ¿Qué piensan? Pues respecto a lo que usted está comentando, bueno, de lo que está comentando el hermano Marci, de los jueces, de que cada quien hacía lo que bien le parecía, Ajá. el tema de Samuel también se va a tratar de cómo el sacerdocio estaba corrompido, porque pues cada quien hacía lo que quería. El Ujú, arca del pacto no estaba en el tabernáculo igual, había sido llevada, la idolatría era practicada y los jueces eran deshonestos. Es lo que vamos también a encontrar en este libro de Samuel. ujú. Corrompido completamente, ¿verdad? Tremendo. Ok, entonces dice ahí me adelantito, cómo el pueblo se alejó de Dios y cómo Dios levantó líderes para cumplir sus planes, porque Dios seguía teniendo planes, a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades humanas. Imagínense si Dios se hubiera enojado del todo y le hubiera hecho como en la historia de Noé, donde se arrepintió, hubiera destruido todo, ¿verdad? Pero no, Sí. aquí hay algo interesante. ¿Por qué Dios sigue amando a su pueblo? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios para continuar, para siempre dar una salida? Es tal el amor de Dios, ¿Ok? pero el amor a su nombre, Ah, que de tal magnitud es también su justicia. Y amén. evidentemente, como aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo es justificado y tiene absolución eterna, de la misma manera aquel que no cree ya está condenado y no va a ser justificado. ¿A qué yo voy con esto? Que de la misma manera que amó al grado de entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, de tal magnitud va a ser la aplicabilidad de su justicia. Y cuando nosotros como hijos y siervos de Dios somos salvos de que somos salvos de la ira de Dios que va a caer contra aquellos que ya están destinados a esa ira. Aquel impío que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo va a ser sujeto de esa ira. Y entonces, ¿de qué nos salva el Señor? Nos salva de su propia ira, más allá de todo lo que pudiese existir, de su propia ira, porque terrible cosa, parafraseando, es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. De tal forma que por ello es que se nos exhorta y se nos invita, no temáis a aquellos que aniquilan al cuerpo, también parafraseando, sino aquel que termina con el alma, con aquel que tiene esa capacidad de dar y quitar, que solamente es el Dios Altísimo. Entonces es tan misericordioso el Señor
que nos permite hoy aquí a esta hora estar degustando y disfrutando de esta hermosa palabra Así que, es. como lo hemos compartido, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y que nos trae de las tinieblas Amén. a la luz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, y que grandemente debemos de apreciar, grandemente debemos de degustar, grandemente debemos de asimilar, de absorber en cada poro de nuestra piel, tanto física literalmente como la espiritual, porque henos aquí postrados en el trono de su gracia, porque de la manera que estamos aquí, estamos siendo gratos delante de Él, porque Amén. estamos ante el trono de su gracia, Amén. recibiendo de esa bendición, de esa resguardo y protección que es su misericordia renovada. Es algo hermoso estar estudiando su palabra. Amén. 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 Ok, parafraseando algunas cosas que dijo mi hermano, hacía la pregunta, ¿por qué Dios continúa? Al menos podemos ver que son tres cosas. La primera de ellas, ya la dijo mi hermano, es por amor de su nombre. ¿Vale? Dios es amor y no puede cambiar esto. Segunda, por la promesa dada a sus siervos. ¿Qué siervos? Principalmente Abraham, Abraham, Isaac y Isaac Jacob. y Jacob. Principalmente Abraham, vuelvo a decirlo. Ajá, su amigo Abraham. Imagínense. Ujú. Y la tercera, ¿cuál es? Por el plan de salvación que él tenía en su Hijo amado Jesucristo. Todo el linaje. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Que Sí, pareciera que se Sí, había terminado ahí la línea, el linaje, y veíamos y estudiábamos que ese linaje continuaba, ¿verdad? ujú, Tanto que de esa historia, De ese pues linaje surge, nació el Señor Jesús. surge primero Ujú, el rey David, el rey David, sí. ajá, y posteriormente Ujú, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan sí. cuenta cómo hay un plan establecido por Dios, un plan maravilloso, como decía mi hermano? Y cómo no disfrutar este tiempo y ver el gran plan de Dios, que a pesar de que la humanidad se equivoca, a pesar de que sus hijos se equivocan, Él sigue firme, firme en lo que ha dicho, firme en el amor a su nombre, firme en la salvación para todo aquel que crea. ¿Sí? Esto es algo maravilloso, hermanos. Amén. amén, amén, amén. Amén. Ok, avanzamos. Temas principales. Por favor, hermana Luz. sí. Temas principales. La soberanía de Dios en los asuntos humanos, la importancia de la obediencia y la fe, la transición del gobierno teocrático al monárquico, el contraste entre el contraste entre líderes fieles como David y aquellos que fracasan como Saúl. Wow. Ok, ¿qué nos puede decir, hermana Luz, de esta diapositiva? La soberanía de Dios en los asuntos humanos, pues es que el Señor en cierta forma no le pide permiso a nadie para hacer lo que Él ha establecido hacer, ¿no? Él es soberano para decidir cómo hacer y cómo no hacer, porque hay en una parte donde el Señor dice que se arrepiente, ¿no? De haber, como usted decía, en lo de Noé, Él se Ujú. arrepintió a veces de haber creado al hombre y no por eso es que deje de ser Dios y no es por eso que Dios cambie, no, sino que Dios tiene esa soberanía para decidir qué, cuándo, cómo, a qué horas hacer lo que Él ha decidido hacer y no nos va a preguntar, pues Así si es. queremos, ¿no? La importancia de la obediencia y de la fe es que si no tenemos fe, dice que es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener la fe, pero también tenemos que tener la obediencia a lo que el Señor nos pide. En la transición del gobierno teocrático al monárquico, a mí me gusta una parte en la que dice que el pueblo clamaba por un rey. Ujú. Dios, no es que Dios no lo haya puesto, sino que el pueblo pedía un rey y con David fue al contrario. Dios, dice que él se iba a proveer de uno que fuera para Dios mismo, conforme a su corazón. Entonces hay una diferencia entre lo que el pueblo quiere y lo que Dios decide. Ujú. Y bueno, pues podemos ver que yo creo que ya todos conocemos lo que pasó con Saúl y lo que pasó con David,
pero que interesantemente ahorita lo vamos a estudiar a profundidad y vamos a ver cómo es esa soberanía de Dios. Ujú. Gracias, hermana. Entonces, dentro de estos temas principales, o el gran tema, uno de los grandes temas principales, es tanto la transición, bien lo que decía, alguien puesto por Dios a alguien que ponen los hombres. Gran diferencia. Y vamos a ver el contraste entre alguien que es fiel y obediente a alguien que es infiel y desobediente. ¿Sí? De eso va a hablar el primer libro de Samuel. ¿Sí? Y muchas veces cuando estemos leyendo esto, nos vamos a quizá identificar con alguno de estos dos. ¿Por qué? Porque Dios viene hablando al corazón a través de la historia de Israel. Hay un pasaje que dice, todo esto se escribió, no recuerdo el pasaje, todo esto se escribió como ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Pues dice que es mejor Sí, experimentar en cabeza ajena, ¿no? O sea, que si vemos, dice por ahí el dicho secular, que cuando veas las barbas de tu enemigo, ¿cómo? Cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, sí tenemos, sí es, de verdad es que sí tenemos que ver en cierta forma todo lo que pasa aquí, para que nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión importante o no importante, sea la decisión que sea, pues tenemos que poner a Dios siempre primero para que la decisión que vayamos a tomar sea dirigida por Dios, para que no nos pase lo que a algunos les pasó por no tomar en consideración a Dios. Así es, así es. Gracias. Hermano Marciano iba a hablar. sí, sumado a lo que acertadamente comenta mi hermanita Luz, y de estos temas tan interesantemente y acertadamente desglosados, vemos que de la transición del gobierno teocrático al monárquico, evidentemente respaldado por la soberanía del Señor, y que tenía que sustentarse en la obediencia y en la fe, el cómo uno puede, en la propia vida actual, el cambiar esa teocracia que viene de Theos Kratos, gobierno de Dios, a la monarquía, ¿verdad? A la presencia de un rey que supla al gobierno de Dios. Y ese rey, en muchas de las ocasiones, viene a ser uno mismo, empoderado o dándole el trono al ego, de tal forma que vamos a ver cosas muy contrastantes de lo que es el pretender en nuestra errónea manera de actuar, el suplir la vastedad, la infinita sabiduría de Dios con nuestra precaria y muy finita manera de ver las cosas. Así también ese aspecto de la identificación con los líderes, como bien y acertadamente usted lo comentaba, mi hermano, pastor, con David y con Saúl. Tenemos dualidades en nuestra manera de ser. Y entonces, bendito sea Dios por la palabra que nos permite, como bien se narraba de manera parafraseada, una narratoria de lo que no se debe hacer, pero también a contrario sentido de lo que se debe hacer en muchas de las vidas que seguimos estudiando. Así es. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Ok, entonces avanzamos. La transición. Aquí va a estar lo interesante. ¿Quién no ha leído? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, Carla. Gracias. la transición. El primer libro de Samuel es testigo de una de las transformaciones más significativas de la historia de Israel. El paso de un sistema de gobierno tri- triba- tribal teótrico a una monarquía teocrático, sí, perdón, Teocrático. a una monarquía centralizada. Este cambio no fue simplemente político, sino que también tuvo profundas implicaciones religiosas, culturales y sociales. Antes de Samuel, Israel estaba gobernado por jueces, líderes carismáticos que surgían en momentos de crisis para liberar al pueblo de la opresión y restaurar la fidelidad al la fidelidad al pacto con Dios.
Este modelo de liderazgo dependía directamente de la intervención divina. Sin embargo, con el tiempo, las tribus de Israel enfrentaron desafíos cada vez mayores, especialmente la amenaza constante de los filisteos, quienes contaban con armamento avanzado y una organización militar superior. Ujú. Muy bien, gracias. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esta transición? Recuerden que estamos pasando de el libro de Jueces, un pequeño peldaño o ¿cómo puedo decirlo? El libro de Ruth, ¿sí? Como un, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como una pausa, un stand-by, y después continúa la historia de Israel aquí en primer libro de Samuel. Entonces hay una transición. Dice que esa primera transición, ahí en el primer punto en verde, el paso de un sistema de gobierno tribal teocrático a una monarquía centralizada. Ok, y dice, este cambio no fue simplemente político, sino que también tuvo profundas implicaciones ¿en qué? Implicaciones religiosas, culturales y hasta sociales. Ok, ¿qué pueden decir acerca de esto, de este primer puntito? Pues que ciertamente en lo que fue jueces, donde terminamos en saber que todos hacían lo que bien les parecía, pues ahorita ya se entraba se iba a entrar a un reinado que el mismo pueblo había pedido, o sea, pedía un rey Ujú. y estaban dispuestos, entre comillas, ellos a asumir esta, digamos, como opresión o como, eh, ay, no se me fue la palabra, pero dispuestos a seguir estas reglas que un rey iba a poner. Entonces, pues Samuel precisamente viene a decirles, si no recuerdo si fue Samuel, sí, les dice, Ujú. ¿no? Lo Sí, que iba a hacer, servir a un rey, lo que iba a pasar con sus hijas, lo que iba a pasar con ellos mismos, lo que iba a pasar con sus tierras, lo que iba a pasar precisamente de ser una nación que la lideraba Dios, a ser una nación que la iba a liderar un humano, digamos, eh, que cometía errores igual que ellos, que era rebelde a lo mejor igual que ellos, o sea que no se sometían a Dios y que no sabíamos o no supe yo como por qué querían ellos ser una nación dirigida por una persona cuando tenían al mejor, digamos, al mejor rey, al que mejor sabía lo que, cuando les decía suban, bajen, no vayan, hagan esto, hagan ujú, aquello y siempre les iba bien. No, ahora querían a pues a una persona. así es. Ese punto que está tocando lo vamos a ver a profundidad en uno de los capítulos. Sin embargo, podemos adelantar un poquito ahí. ¿Por qué querían más bien, por qué ya no querían ser liderados por jueces puestos por Dios? Ahora querían un rey. ¿Por qué? Porque esto lo vieron en muchas otras naciones. Todas las demás naciones se hablaba de reyes, ¿sí? Entonces se cae muchas veces en decir que si hay un rey, es pues puedo ponerlo como el mandamás, el que va a tomar unas solas decisiones, y estaban ellos comparándose con las demás naciones, pero ellos nunca observaron que realmente quien los lideraba era Dios, y no solamente liderar, sino cuidar, era Dios mismo. Entonces ellos pues prácticamente desecharon a Dios en este punto y dijeron, mejor queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey. Y esto obviamente, por liderazgo de una sola persona, iba a traer implicaciones religiosas, culturales y hasta sociales. Interesante, ¿verdad? Bueno, segundo punto, dice, antes de Samuel, Israel estaba gobernado por jueces y vean, líderes ¿qué? Carismáticos, que surgían en momentos de ¿qué? De de crisis, Cristo, para liberar al pueblo de ¿qué? de la opresión ¿Y qué? ¿Y qué hacer? y restaurar. Restaurar. La fidelidad al pacto con Dios. ¿Se acuerdan que les hablé en Jueces
de que la historia de jueces iba a ser un sube y baja, Ujú. ¿sí? Cuando todo iba bien, se olvidaban de Dios, y cuando todo iba mal, clamaban a Dios para que los libertara. Y Dios levantaba un juez, se acordaba de ellos, escuchaba sus oraciones y levantaba un juez por un tiempo. Y después de un tiempo de paz, Otra vez. volvían a olvidarse de Dios y fue un sube y baja, ¿verdad? Pero aquí vemos algo interesante. Dice que era gobernado por jueces, por líderes, ¿qué? Carismáticos. Carismáticos. ¿Pueden recordar alguno de esos jueces? Uno de los que más resalte. Sansón. Sansón, Sansón. ¿no? Otro, nada más otro. Mm, Ya se les olvidó, ¿eh? Jefté, Bien. ¿Vale? ¿Por qué dice carismáticos? A ver, es interesante esto. de cariz, que es agraciado, magnético, atractivo a la multitud, que Ujú, vamos, tiene talentos que son admirados, de tal manera que evidentemente tenían un propósito, el de tener el foco de atención de lo que estaba el pueblo mismo demandando. Ellos querían ver esa figura de autoridad ujú. que pudiera vencer a aquellos que les oprimían. Pero haciendo una analogía, si se me permite, Y adelante. yo quisiera hacer el comentario muy relacionado a esto de lo que viene a ser en el pueblo de Israel. Algunas ocasiones escuchaba que el peor enemigo del pueblo de Israel es Israel mismo, y su conflicto es con Dios, no con los pueblos árabes, Ujú. porque evidentemente Dios los ha llevado al exilio, a la diáspora, que es la dispersión, pero está su promesa de volverlos a reunir. Pero hay una condición básica del pueblo de Israel, el que todos se vuelvan a entender que es el Dios único, altísimo, soberano, que reina en este mundo y en todos los mundos y en el universo. Hasta en tanto no ocurra eso, el peor enemigo del pueblo de Israel es Israel mismo. Así es. Recuerdo mucho cuando hubo una guerra de los 6 días en la cual se habían amotinado ya la cantidad de pueblos árabes alrededor de Israel con la finalidad de exterminarlo. Esto fue por los años 60 y le llamaron la Guerra de los 6 días, Ujú. en la cual el pueblo de Israel salió avante, pero no por Israel, sino por la misericordia del Señor, que los libró de todos estos pueblos árabes. Finalmente, haciendo alusión a lo que era el círculo vicioso de jueces, en la cual se portaban mal, clamaban al Señor, el Señor los rescataba mandando a un líder. Operó tal y cual en esta historia moderna de la Guerra de los 6 días. Así es. ¿Y a qué voy con esto? Es tan canjeable y tan de vergüenza para uno, pero para gloria de Dios, porque Él demuestra que Él es el soberano, que siempre se recurre a otros dioses, a la suficiencia de imágenes, a la suficiencia de personas, a la suficiencia de actividades, a la suficiencia de eventos, lo cual no viene a ser más que cisternas rotas, toda vez que la fuente de vida es Dios mismo, y a la cual deberíamos de estar pegados como esos niños que están siendo amamantados y que buscan la leche materna, con esa avidez y esa ansiedad y ese gusto y esa necesidad de vida. Así debiésemos estar buscando del Rey de Reyes. No era el caso de Israel, y por ello quería ver algo físico y palpable que viniera a suplir esa aspiración, sobre todo como el pueblo escogido de Dios, de que cubriera todas sus expectativas, pero al final no era la persona que iba a darles la solución, solamente era un carismático que de manera momentánea el Señor, en su gracia y misericordia, ante la necedad del pueblo, levantaba como un refrigerio para ver si había oportunidad del arrepentimiento verdadero, más no del remordimiento, que era lo que prevalecía en la época de jueces, que hemos visto que fue un periodo de 350 a 400 años, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Entonces Dios levantaba a un juez, ¿verdad? Para como dar un respiro. Imagínense sumergidos en una alberca sin poder respirar, con todos los problemas,
y de repente Dios les permitía un breve respiro. Ok, interesante. En cuanto a Israel, ahorita lo que estaba platicando mi hermano, me quedé pensando en el Israel actual. ¿Cómo es posible que Israel hasta este momento sigue siendo una nación, o sea, sigue real, a pesar de que ha tenido o tiene muchos enemigos que quieren destruirlo, que han intentado desaparecerlo del planeta? Ujú, E Israel sigue, sí, firme. ¿Cómo ven? ujú. Pues es la fidelidad de Dios, porque ese Es fue la fidelidad de es Dios. su pueblo escogido, ¿no? Y aquí viendo los apuntes de los jueces fue Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefte, Isbán, Elón y Abdón. Ah, gracias. Algunos duraron mucho, ¿verdad? Muchos años, otros duraron muy poquito. Ajá. Ok, gracias, hermana. Dice en el tercer punto, sin embargo, con el tiempo, las tribus de Israel enfrentaron desafíos cada vez mayores, especialmente la amenaza constante de ¿quiénes? Sus grandes enemigos. ¿Quiénes eran? Los Los filisteos. filisteos. Quienes contaban ¿con qué? Con armamento Armamento. avanzado y una organización militar, ¿qué dice? Superior. Superior. Tenían mayor conocimiento acerca de la guerra, tenían mejores aparatos, mejores descubrimientos de armamento, ¿sí? Eran mucho mejores que el ejército de Israel. Y entonces, ¿por qué Israel sigue con vida o sigue siendo actual? Pues porque tiene a Dios el soberano, al que es el todopoderoso, al que nada ni nadie lo puede derrotar. Y Amén. que si Israel sigue de pie es por el amor a Dios mismo, es por amor a su mismo nombre. Así es. Porque si bien Israel es un pueblo que si bien era muy pequeño y que también era como insignificante, pues tenían las mismas debilidades que los otros pueblos paganos. O sea, si Dios los hubiera dejado, hubieran sido igual o peor que los otros pueblos paganos, pero Dios los escogió. ¿Por qué? Pues no sé, ¿verdad? Pero los escogió y por eso siguen hasta el día de hoy. Amén. Yo contestaría directamente, por amor a su siervo Abraham. Ok. eh, Interesante entonces la introducción, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. ¿Sí? Dentro de los enemigos vemos que son los filisteos, ¿verdad? Y cuando lleguemos a la historia de David, nos vamos a encontrar con David de joven. Y de repente los filisteos van a levantar un gigante, un paladín, que empezó a insultar, que empezó a molestar al pueblo, al ejército de Israel, ¿verdad? Uno de los grandes enemigos de Israel. Y vemos que David se va a enfrentar a este gigante, a Goliat. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Nuevamente los filisteos van a aparecer una y otra y otra y otra vez. Pero dice la palabra, en el tiempo de su hijo Salomón, el hijo del rey David, dice, hubo paz en la tierra. Aún nuevamente Dios va a dar una paz a su pueblo. Ok, pues interesante todo esto. Aquí me gustaría terminar preguntándole a algunas personas. Hermana Carmen, ¿qué piensa de todo lo que hemos visto? ¿Si está, no está? ¿O tiene apagado el micrófono? Ahora sí, aquí claramente podemos ver la fidelidad que Dios tiene para su pueblo y extendida a nosotros, pues hasta este momento Dios sigue fiel. Obviamente el mismo libro habla de obediencia y fe. Si no la tenemos, pues no podemos palpar esa fidelidad de Dios, ¿no? A veces pensamos que es en nuestras fuerzas, que es por ese ego que a veces nos gana,
y sin darnos cuenta que no es más que Dios, su fidelidad, su amor que tiene para con nosotros. Amén. Gracias, hermano Carmen. Hermana Susana, ¿qué piensa de todo lo que hemos estudiado hoy? Bueno, yo creo que he leído bastantes veces Samuel, y me llama mucho la atención cómo siempre Dios defendía tanto a su pueblo de Israel. Era como que lo quería tanto que le perdonaba todas las humillaciones que le hacía a él, porque no eran para, para con su prójimo, sino era directamente a él, porque lo ponían por encima de todo. Entonces, yo creo que es como la manera en que Dios puede mostrarnos cuánto poder, cuánto nos ama Él a nosotros mismos, bueno, a nosotros, a cada uno, y que no le importa todo lo que hacemos y cómo lo ofendemos. Siempre está para nosotros. Interesante su comentario. Gracias, Ah, hermano. Es tan grande el amor de Dios que no escatimonia a su propio Hijo. Wow. Gracias, Amén. hermano. Hermana Lourdes Rodríguez. Amén. Pues aquí vemos todavía la fidelidad de Dios hasta nuestros días. El pueblo de Israel siempre un pueblo necio, necio, y cómo Dios en todo le respondía cuando decidía obedecerlo, porque hubo temporadas en que le obedecía y temporadas en las que desobedecía. Y cuando tenemos fe, Dios nos sigue mostrando su amor a pesar de que le fallemos. Cuando realmente buscamos la autoridad de Dios, Él nos responde. Dios sigue siendo fiel y sigue amándonos de tal manera que, como dices tú, no escatimó a su Hijo. Amén. Gracias. Hermana Carla. Pues para mí, igual que mi hermana Susana, es interesante ver el amor de Dios hacia su pueblo, que lo veíamos desde Jueces, ¿no? Eh, un pueblo pues necio que le falló varias veces, pero aún así tuvo misericordia, por eso mandaba jueces para que los volviera a dirigir al camino. Y a veces es lo mismo que pasa con la vida de uno, ¿no? Él a veces puede mandar personas que nos dirijan en el camino o que sí, bueno, a mí me sucedió, yo lo contaba, cuando una persona que era inconversa, a mí me dijo, ¿tú confías en Dios? Y yo le respondí, sí. Y ella, pues, confía más porque él a sus hijos cuida. Y yo ya sabía de la palabra. Wow. Entonces, fue para mí así como de, wow. Entonces, para mí es lo que resalta en este libro de Samuel, que es muy importante. Bien. Gracias. Te dieron cachetada con guante blanco. Y Qué tremendo. Ok, gracias. Hermana Isabel, ¿sí anda por ahí? Sí, aquí ando. Ajá. Pues yo aprendí varias cosas, varios puntos, Ujú. pero sí aprendí que pues jueces es como nuestra vida, que desobedecemos y obedecemos. Bien. Siempre estamos así, ¿no? Tratando de ser obedientes, pero pues siempre se nos chispotea ahí algo malo. Pero sí se me hace un libro muy interesante porque nos enseña varias cosas y y pues que hay que seguir tratando de ser como Dios lo más que podamos. Amén. Gracias. Ujú. ¿De qué? Muy bien. Hermano Marciano. Sí, bueno, este es un libro precioso, sobre todo por perdón, lo que comentábamos al inicio, tan solo los primeros actores del libro o protagonistas, lo que viene a significar en el idioma original, nos va a arrojar mucha luz. Amén. Pero sobre todo el entender que evidentemente la soberanía de Dios
va a ser permeada hacia nosotros si solo si nosotros entendemos que el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nos alejemos de nuestros pensamientos tan finitos y que seamos esas vasijas receptoras de barro moldeables a las manos de este alfarero que es Dios mismo, para que conforme a sus manos nos vayamos formando en obediencia y fe que vino a establecer en su obra y consumación y autoría nuestro Señor Jesucristo. Es algo hermoso en lo que vamos a continuación en estas noches de estudio a considerar en estos libros de Samuel. Así es. Gracias, hermano. Hermana Luz. Sí, usted preguntaba que qué había visto Dios o qué veía Dios en el pueblo y tanto en el pueblo como en nosotros, ¿no? Yo creo, bueno, yo a mi parecer es que él dice un versículo que él recuerda que nosotros somos polvo, que somos nada, realmente no somos nada, que realmente si no hubiera sido por él mismo, nosotros no teníamos oportunidad. La verdad es que no tendríamos ninguna oportunidad ni de por qué vaya al templo, ni de por qué ore, ni de por qué me congregue, ni de por, o sea, por nada tendríamos oportunidad de ser salvos. Y no salvos del infierno, sino salvos de Dios mismo, ¿no? Entonces yo creo que él recuerda eso, que dice su palabra, que somos neblina, que somos nada y por eso nos ama, porque pues eso somos. Así es. Gracias, hermana. Hermana Susana o Juan Pablo, no sé quién sea. Sí, gracias. Soy yo. ¿Qué es la- Bueno, algo que me deja ver este libro es de que pues el Señor quita reyes, pone reyes y Amén. tiene toda la soberanía sobre nosotros los seres humanos, ¿verdad? Algo que me hace muy interesante es el hecho de que nosotros muchas veces estamos neciéndole cosas que queremos que nos dé y le pedimos el hecho de que nos asigne una bendición que es para nosotros bendición, pero quizá no es conveniente para nosotros. Fue el caso en el que, ay, perdón, en que asignaron también al rey Saúl, ¿verdad? A Ujú. él lo asignó el Señor, ¿por qué? Porque estaba el pueblo pidiendo un rey de carne y hueso, y no era tan conveniente para el pueblo, ¿verdad? Tampoco para su salvación de ellos. Así es. Así es. Entonces, es algo que a mí me deja mucha enseñanza, porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos una cosa, y el Señor dice, es que no te la doy porque no te conviene, no te la doy porque no te conviene, y nosotros seguimos pidiéndolo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, hermano, así es. Pero tampoco nos grite, hermano. sí, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano, que se mejoren. Gracias, Ok, gracias, gracias. no sé si alguien más quiera participar de los que están. Silvia, no sé quién sea. Pastor, buenas noches, Ah, hermana Alma. Adelante, hermana Alma. Bueno, mírenos, yo veo en este libro, veo los ejemplos claramente de las acciones de una persona que se refleja en su carácter. Vemos en Samuel que Samuel mantiene un corazón puro ante Dios y él quiere continuar así. Entonces, nosotros como cristianos debemos de esforzarnos para tener ese corazón puro ante Dios. Ese sería mi comentario, pastor. Muy bueno. Gracias, hermana. Bendiciones. ¿Alguien más ya para terminar? Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Para mí es fascinante esta transición, ¿sí? Porque va a ser algo muy marcado entre lo que Dios hace y lo que Dios puede componer de lo que descompone el hombre, el ser humano hacia sus hijos. Muy bien, pues le dejamos hasta aquí. Voy a dejar tarea ahora sí. Leer capítulo 1 y 2 del primer libro de Samuel. En el capítulo 1, el nacimiento de Samuel. Obsérvenlo bien, a detalle, léanlo 2 veces, ¿sí? Y dejen que el Espíritu Santo comience a hablar. Y también el capítulo 2, el canto de Ana. Ajá, muy interesante también.
Ok, por favor tomen captura de pantalla, si alguien le quiere tomar captura, y la manda al grupo, por favor. Amén. Le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Lourdes Rodríguez si nos despide en oración, por favor. Sí. Gracias. Padre hermoso, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Señor, por este estudio en el cual nuevamente tú hablas a nuestras vidas, mi Señor. Rogando, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya sobre este libro, mi Señor, que estamos comenzando, el libro de Samuel. Padre hermoso, en el que tú vas a hablar a nuestras vidas y en el que nos vas a mostrar, Señor, una vez más tu grandeza y tu fidelidad. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse, mi Señor, y rogando por los que no pudieron, mi Señor, que tú seas con cada uno de nosotros y también seas con ellos. Que esta noche, mi Señor, tu Espíritu Santo esté con nosotros, mi Señor, guardándonos, Padre, de todo peligro. Te doy las gracias, mi Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias. Muy bien, solamente anuncio, acuérdense que ya no vamos a tener oraciones en línea, ¿sí? Dentro del plan anual ya cambió esto, pero sí vamos a tener el 31 para que lo vayan poniendo en media velada de oración, pero es presencial en la iglesia, el 31 de este mes. Ajá, pero no quiero restar tampoco la importancia de los tiempos de oración con mi hermano Marciano, el día lunes y el día jueves. Recuérdeme la hora, hermano. 6 de la tarde. 6 de la tarde, gracias. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo, ¿sí? Y cuídense mucho, no se enfermen, así como nuestros hermanos Susana y Juan Pablo. Que se mejoren, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas Buenas noches. noches, Dios les bendiga. Bye, Que bye. se mejoren, hermanos. Dios les bendiga, que descansen. Buenas noches. Bye, bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga.